Hola, soy Javier Rodríguez Mir, profesor de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid, y la ponencia que voy a presentar se titula Procesos etnohistóricos de las identidades quilombolas en Brasil, racismo, marginación y resistencia social. Antes de comenzar, quiero agradecer a la organización del Congreso y dar la enhorabuena por esta iniciativa, ¿no? De que es la segunda edición, y también agradecer profundamente al coordinador del simposio, a Alfredo José Martínez González, por presentar un simposio que trata de temas tan importantes, fundamentales, como son la identidad, la exclusión, el racismo y la historia. Desde sus inicios coloniales hasta la actualidad, las comunidades quilombolas en Brasil resisten a los peligros que amenazan su existencia. Esta ponencia traza, desde una perspectiva histórica y también antropológica, las continuidades y las disrupciones que condujeron a las identidades de las comunidades quilombolas. Con especial interés nos vamos a centrar en las comunidades de Sergipe, ubicadas en el nordeste de Brasil. Sergipe cuenta con 31 comunidades quilombolas reconocidas oficialmente, aunque hay otras que no están reconocidas institucionalmente como tal a lo largo de todo el país. Y esto nos va a conducir a una polémica de la que no vamos a entrar, pero que son los modos en que el Estado y los diferentes gobiernos implementan mecanismos de acreditación institucional para el reconocimiento de esas comunidades quilombolas. En Sergipe se encuentra una de las comunidades que se destaca, que es el Quilombo de Maloca, por sus características peculiares de ser un territorio urbano, puesto que la gran mayoría de las comunidades quilombolas son rurales. En la actualidad contamos con 2.847 comunidades quilombolas certificadas en Brasil y 1.533 comunidades quilombolas que están en procesos abiertos de reconocimiento. Ahora bien, antes de definir a las comunidades quilombolas, es necesario recordar el contexto de inserción de estas comunidades en América Latina. Históricamente tenemos que recordar que se situaron en la escala social más baja de la sociedad colonial. Incluso estaban por debajo de los indígenas. Antropológicamente, y aquí soy muy crítico también, debemos ser críticos, ¿no? Porque nos ocupamos por las sociedades indígenas y eso está muy bien, porque son sociedades vulnerables que necesitan también el apoyo de la antropología. Pero en nuestros estudios antropológicos, en ese proceso hemos olvidado a la población afro, que también precisa de estudios antropológicos, aunque es verdad que en la actualidad esta tendencia se está revirtiendo. Desde las políticas públicas, bueno, en general, desde las políticas públicas estuvo presente un argumento implícito que propone que al menos las sociedades indígenas son sociedades nativas, son pueblos originarios, pero que las sociedades afrodescendientes son sociedades, entre comillas, trasplantadas desde África y como tal no tienen derecho a la tierra. Ahora sí, vamos a ver lo que es un quilombo. Bueno, probablemente el término quilombo deriva de los pueblos de lengua bantú que aparece en Brasil a mediados del siglo XVI para designar un conjunto de varios pueblos africanos que fueron esclavizados. Ahora, en la actualidad el término está identificando a comunidades negras rurales, especialmente rurales, hablaba de esa característica de que la mayoría de las comunidades quilombolas son rurales, cuyo pasado está ligado a esos asentamientos de ex esclavos que huían de las haciendas, ¿no? Entonces, interesante ver en los orígenes del término de estas comunidades, porque desde sus inicios las comunidades quilombolas primero van materializando lo que es la resistencia
al sistema de esclavitud, pero segundo, estamos viendo cómo desde sus inicios también fueron criminalizadas y perseguidas desde la clase dominante y la clase poderosa, ¿no? Entonces, a partir de esta persecución, las comunidades quilombolas van resistiendo y se van extendiendo por todo el país. Con mayores proporciones, lógicamente, en las regiones donde la esclavitud era mayor. Estas comunidades también se conocen con el nombre de comunidades remanescentes de quilombolas. Incluso esta denominación aparece en la legislación de Brasil, pero aquí también soy crítico y no estoy de acuerdo con esta denominación porque puede dar lugar a connotaciones peyorativas, ¿no? Este término puede estar aludiendo como a restos o sobrantes, entre comillas, ¿no?, de los quilombos del pasado, pero que está invisibilizando este término la existencia actual de estas organizaciones quilombolas que están presentes y muy presentes en Brasil. También tenemos que decir que este es un fenómeno que no ocurre solamente en Brasil, que se ha generalizado en toda América Latina con diversos nombres, ¿no? Por ejemplo, en Colombia es conocido este fenómeno con el término palenques, en Venezuela con cumbes o rochelas, en Brasil con quilombos o mocambos, y luego tenemos en el Caribe inglés con marrons, marronage en el Caribe francés y cimarrón en el Caribe español. Se trata de comunidades que están formadas principalmente por esclavos fugitivos y que iban formando estas comunidades, ¿no? Entonces, estos procesos históricos y estructurales de resistencia a la esclavitud también tenemos que decir que tuvieron sus peculiaridades en cada región. Es decir, es un fenómeno extendido, pero también con sus peculiaridades, incluso dentro de cada país. Por poner un ejemplo, en Brasil, en Sergipe, los esclavos provenían de la diáspora que se originó en Bahía y fueron utilizados para las plantaciones de caña de azúcar, de tabaco, de cacao, para servicios domésticos. En cambio, por ejemplo, en Minas Gerais, los esclavos se emplearon en trabajo de minería. Entonces, estas quilombolas de resistencia se organizan de acuerdo a las características geográficas del lugar y al contexto social. Así tenemos distintos tipos de quilombolas. Tenemos quilombolas que van a subsistir en base a la agricultura, otras extractivistas que recogen de lo que le da la naturaleza, la caza, la pesca, otras mercantiles se dedican al intercambio comercial, tenemos quilombolas de pastoreo, de servicios que bajan a las ciudades y ofrecen los servicios, y también algunas comunidades quilombolas predatorias que hacen incursiones hacia esas sociedades blancas y saquean. No estoy diciendo que son determinantes, sino que puede haber combinaciones de diferentes tipos, pero podemos ver cómo las comunidades quilombolas subsistían en base a estos sistemas. Bueno, también hay que señalar que las comunidades quilombolas no solo crecieron mediante la incorporación de esclavos fugitivos, ¿no? También lo hicieron por otros medios o otros componentes sociales, como pueden ser indígenas, blancos empobrecidos, personas que tenían problemas con la justicia, soldados desertores, etc. Así, las quilombolas fueron refugios de personas marginales de la sociedad colonial, independientemente de su color. Y esto ha sido un verdadero ejemplo de democracia racial, es decir, de lo que tanto se habla en Brasil, pero que nunca existió fuera de las quilombolas. Paradójicamente nos encontramos con este problema, ¿no? Las quilombolas, como espacios de democracia racial, cuestionan la existencia de una identidad brasilera que se construye en base a la democracia racial, puesto que las comunidades quilombolas en Brasil han sido invisibilizadas desde el periodo de la esclavitud, desde la época colonial, hasta prácticamente llegados los 90. Estas identidades de afrodescendientes están marcadas por un fuerte pasado colonial que impregnado por las políticas racistas, ¿no?
que defendían la esclavitud como un modelo viable para la producción mercantil. La memoria histórica de las quilombolas en Sergipe y de Brasil en general se fundamenta en esa resistencia a la esclavitud, que es compartida y es transmitida por diversas historias orales y también por distintas representaciones culturales, como pueden ser la danza, artesanías, procesiones, etc. Para dar solo un par de ejemplos, en las comunidades quilombolas de Sergipe podemos citar dos. Primero, la samba de Pareya en la comunidad de Musuca y por otro lado, la figura del parafuso en las comunidades quilombolas del municipio de Lagarto. La samba de Pareya es una expresión cultural que forma parte de la identidad de la comunidad de Musuca. Su origen se remonta al periodo de la esclavitud, cuando los esclavos en sus horarios de descanso se reunían y crearon esta danza propia que hoy forma parte de la identidad de Musuca, ¿no? Y se representa en los festivales de música folclórica. En la foto vemos a Nadir, que Nadir es un personaje reconocido a nivel regional y representa todo lo que es las danzas tradicionales y el folclore. El otro ejemplo es el parafuso, cuyo origen hay que buscarlo también en la época colonial asociado a la esclavitud, donde los esclavos intentaban huir hacia las quilombolas. Para escapar, los esclavos robaban las enaguas blancas y se las colocaban unas encima de otras. También se pintaban la cara de blanco y se ponían un sombrero cónico blanco. Durante las noches giraban y la población creía que se trataba de almas de otros mundos. Al terminar la esclavitud, la tradición, rememorando estos hechos, se mantuvo con la creación de un baile donde los danzantes siguen girando al ritmo de los tambores. Esta danza forma parte de las comunidades quilombolas de Lagarto, impacta en su identidad y tiene vinculación directa con la resistencia a la esclavitud. Bueno, ¿y qué pasa en la actualidad? En la actualidad nos encontramos con que las comunidades quilombolas están enfrentando a nuevos desafíos, complejos y diversos, ¿no? Que están poniendo en riesgo nuevamente su existencia. Por un lado, el Estado. El Estado emerge como un actor privilegiado que con todo su peso y su poder está dictaminando las formas y los procesos de institucionalización de las comunidades quilombolas, que afecta, por ejemplo, a la titulación de tierra, pero no solo a ello, por ejemplo también a programas que pueden ser implementados hacia las comunidades quilombolas y aquellas comunidades quilombolas que no han sido reconocidas institucionalmente van a quedar fuera. Por otro lado, también tenemos al Estado, pero esta vez en complicidad con industrias y empresas extractivistas que ponen en riesgo la existencia de las comunidades quilombolas mediante acciones que generan procesos irreversibles de ecocidio. Estamos ante políticas públicas que conllevan daños socioecológicos irreparables, que están marcados por un fuerte racismo ambiental. Esto es la perpetuación de la esclavitud y la lógica de la colonialidad, que hace uso de la mano de obra afrodescendiente que está mal remunerada, con escasas condiciones laborales, a la que además se les está usurpando y degradando sus territorios. Bien, para cerrar, es decir que las comunidades quilombolas fueron factores fundamentales para la emancipación y la liberación de la población afrodescendiente en Brasil, pero al hacerlo también fueron forjando sus propias identidades sobre una filosofía de resistencia y resiliencia que desde el pasado se proyecta hacia el futuro. Las identidades quilombolas se construyen desde un pasado de resistencia a un sistema opresor de esclavitud que les niega su humanidad y que en la actualidad se proyecta en unas etnicidades que resisten y reclaman por sus derechos, que, al igual que hace siglos, se les sigue negando. Es momento de revertir estos procesos de injusticia social y de racismo para lograr sociedades más equitativas y más democráticas en América Latina. Bueno, muchas gracias por su atención.